Pichincha Universal, generando noticias. 8:38, Marcela Aguiñaga está con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato un diálogo con ella y queremos preguntarle de entrada el tema de su análisis sobre la comparecencia ayer de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ante una comisión que investiga los hechos suscitados en octubre. También estuvo allí Virgilio Hernández y el otro detenido que siempre se me escapa el nombre, lamentablemente. Cristian Suárez. ¿Cómo vio usted la comparecencia? Hola, buenos días. ¿Qué argumentos existen como para analizar? Bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias. Bueno, primero decirle que ayer con muchísimo dolor tuvimos que evidenciar cómo es la lógica muchas veces de la justicia rendida ante el poder, ¿no? Imagínese usted, una autoridad electa que no tiene antecedentes penales, que tiene arraigo social. Era como una demostración de llevarlos esposados para humillarlos, porque eso es lo que quiere el gobierno, humillarlos. Y yo reconocer la valentía de mis compañeros, la fortaleza de la prefecta es impresionante, es una mujer realmente admirable, no solamente su fortaleza espiritual, sino del contenido de sus ideas. Y dijo una frase que a mí me pegó mucho, que es: yo estoy presa por mis ideas, por lo que pienso, por lo que creo, por lo que defiendo, porque decidí tomar como opción de vida, dijo, la política desde muy jovencita. Uh-huh. Y eso a mí me llena, mire, no sé, a veces esos días que uno se levanta así medio caído, sentimental, eso a mí me llenó de fortaleza, ¿no? Verlo una mujer que a pesar de la adversidad, del dolor que puede enfrentarse con la familia cuando uno tiene un detenido, con mucha fuerza y con mucho espíritu, optimista de pensar y creer que la comisión multipartidista puede ser un trabajo objetivo y que se refiere básicamente a elementos y argumentos que han presentado las partes sin tomar una posición sesgada. Así que me parece que eso es, digamos, algunos de los resultados que pudimos ver la tarde de ayer. Uh-huh. Hace pocos minutos estuvo aquí el asambleísta integrante de esta comisión, Héctor Yepes, y él asegura que de las versiones que ha recibido por parte de funcionarios del gobierno no han podido sustentar la teoría del supuesto intento de golpe de Estado. Que todo lo que han ido a expresar en esta comisión, pues no hay elementos. Sin embargo, hay gente que está detenida. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que hay que decir. Discrepo con el asambleísta Yepes, a quien debo reconocer que el día de ayer, más allá de su posición política, dijo, bueno, yo antes era y sigo siendo opositor del señor Correa, antes decía fuera Correa fuera y yo no estuve nunca preso. Uh-huh. Bueno, es justamente la posibilidad de exponer y expresar nuestra posición. Y debemos dejar muy claro que la Revolución Ciudadana fue el único partido y movimiento y organización de oposición a este gobierno, desde que el gobierno nacional decidió alejarse del plan de gobierno que ganó en las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de eso es evidente que la forma de pensar, la forma de discutir y con una posición muy clara en torno a estar en contra de ciertas lógicas y decisiones que ha tomado el gobierno nacional, eso bajo ningún concepto te hace ni grupo armado, ni grupo de rebelión, ni te hace un grupo que sea subversivo del margen de la ley, por un lado. Y por otro lado, sí quedó muy claro, inclusive con la declaración ayer del ex comandante del ejército, del Comando Conjunto, que primero que la inteligencia falló, entonces no sabes para qué tenemos inteligencia. Lo segundo, que no tienen constancia de que existan grupos armados, y él comparó como con Colombia o en Perú que han existido. O sea que quedó claro que encima no hay los elementos por los cuales, y sí debo decirlo enfáticamente, en este país hay un uso arbitrario de la prisión preventiva. No se respeta el debido proceso, no se respeta el principio de que primero eres inocente y que la fiscalía tiene que presentar pruebas para demostrar que eres culpable, no que es a la inversa, tienes que probar tu inocencia. Y aparte de eso, insisto, está claro lo que dijo la prefecta de Pichincha. Ella tiene 60 días para presentarse a su cargo. No hay posibilidad alguna. Me extraña que el asambleísta Yepes no haya leído el COTAT, donde dice claramente que no hay licencia para mayor, digamos, licencia que sustente mayor tiempo, que ella no pueda presentarse a ejercer el cargo por el cual fue electa, de acuerdo a la voluntad de los pichinchanos, porque eso es lo que hay que defender. Y luego de eso, ella puede ser sometida a un proceso de destitución por la Cámara de Consejeros que, digamos, que dirige en este caso, es la que toma las decisiones al interior del Consejo Provincial.
Por lo tanto, yo sí creo firmemente que parte de la lógica es arrebatarle por asalto el cargo por el cual fue electa la prefecta de Pichincha. Un cargo, insisto, que no solo le representa a ella, le representa a aquellos que dieron su voto en los diferentes cantones de Pichincha y que hoy dieron paso a que ella sea su prefecta. Así que me parece que sí, que es algo que va a suceder. Yo no soy muy optimista en ese sentido. Ojalá, quisiera pensar que todavía hay jueces que no le temen al poder de turno y que estos jueces entiendan que la prisión preventiva es de última ratio, que quiere decir que esa es la última medida que deberíamos tomar. El Ecuador ha sido sentenciado más de una vez en Corte Interamericana por los excesos, abusos arbitrarios del uso de la prisión preventiva, más aún en el caso de la prefecta de Pichincha, una autoridad electa que tiene arraigo social, que no tiene antecedentes penales, que no hay riesgo de fuga, y que de paso es vicepresidenta de una organización política que claramente, en forma pública y notoria, ha manifestado su posición política contraria al gobierno de turno. Así que sí me parece que son elementos que deben valorarse en el momento de que haga el informe de la Comisión Multipartidista. Ahora, los tiempos son los complicados, asambleísta. Los tiempos son complicados porque yo estoy convencida de que va a querer tomarse por asalto la prefectura. Mire usted, le acaban de poner para el 28 de noviembre la audiencia de apelación. O sea, insisto, cuando una persona está detenida, la vulneración a sus derechos son todos los días. Más aún cuando la detención no tiene sustento. Aquellas personas, insisto, que en un momento determinado, el Estado no puede ir por ahí, o la función judicial, porque quiero que usted sepa que los jueces son responsables de algo que se llama error judicial. Uh-huh. Entre esos, que venga el Estado y diga, mira, yo lo tuve preso 6 meses, a los 6 meses dice, uy, me equivoqué, resulta que no ha tenido nada, usted ha sido inocente. ¿Quién me devuelve los 6 meses alejado de mi familia, de la pérdida, digamos, de mi honra, de mi dignidad, en la estigmatización que te hace la sociedad, el dolor y las lágrimas de tus seres más queridos? ¿Quién te los devuelve? ¿El Estado te los va a devolver? Es ahí donde hay recursos en instancias no solamente nacionales, sino internacionales, para obligar al Estado no solamente que te dé disculpas públicas, que te resarza el daño que te ha ocasionado, y sobre todo aquellos jueces que lamentablemente olvidan el derecho y que se rinden muchas veces hacia los miedos del ejercicio del Estado. Si se produce el evento que se busca políticamente de defenestrar a la prefecta Paola Pavón, a futuro es posible que se inicie alguna causa, una investigación, un evento jurídico que pueda revertir esa decisión que eventualmente podría tomar la Cámara, porque es la Cámara la que debe adoptar. La Cámara es la que toma la decisión, ciertamente, pero no tiene sustento legal de lo que yo he podido leer hasta ahora. Digamos, de ampliar una licencia para la prefecta. Que ahí está el quid del asunto. Lo que debería hacerse, digamos, si todavía hay justicia en este país, si hay Estado de Derecho, y yo siempre digo, el Estado de Derecho no le pertenece a la izquierda o a la derecha. El Estado de Derecho nos pertenece a los ciudadanos. ¿Y por qué digo yo siempre esto? Porque el derecho penal, que lo vemos distante de nuestras vidas, está en la puerta de nuestra casa. Usted mañana sale conduciendo, respetando el límite de velocidad, no en el celular, se le cruza un peatón, lo golpea y lo mata. Y usted va detenido y su vida se trastorna. La suya y la de sus hijos y la de sus seres más queridos. Entonces, todos los ciudadanos debemos exigir a quien sea el gobierno de turno que se respete el Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que veo yo? Claro que si todavía tenemos algo de credibilidad o podemos creer en el Estado de Derecho, bueno, los jueces en la audiencia de apelación le den una medida sustitutiva a la señora prefecta y le permita ejercer su defensa en libertad, ejerciendo su cargo para el cual fue electa, que insisto, no le pertenece a ella, le pertenece a los pichinchanos que votaron por ella. Esa es la democracia. E insisto, creo que en nuestro país, en los últimos tiempos, tenemos una debilidad institucional absoluta, notoria, que nos pone en riesgo a los ciudadanos en general, sobre todo ese ciudadano que tiene la posibilidad de llegar a una radio y expresar su voz, de denunciar lo que está viviendo. Entonces sí creo que ahí debemos hacer y exigir que la función judicial haga su trabajo debidamente.
¿Hay algún otro recurso legal que no deba esperar hasta la fecha de la audiencia de apelación al que la prefecta y los que están detenidos puedan acudir para poder lograr su libertad? Bueno, siempre hay algún tipo de recursos, puede haber algunos que se puedan interponer, tanto desde el ámbito penal como desde el ámbito administrativo en su momento determinado, pero ya serían sobre hechos consumados. Eso a mí es lo que me preocupa, insisto, yo creo que es muy clara el notorio interés de coger por al asalto la prefectura de Pichincha, más aún cuando tú ves que hoy tenemos la justicia selectiva. Más allá de que muchas autoridades, y yo voy a poner el ejemplo de la ciudad de Guayaquil, se cerraron vías, se incitaron a detener que nadie ingrese, bueno, ahí no hay ni nadie investigado y menos aún procesado. Eso es lo peligroso en un estado que decimos, o podríamos decir, pseudo-democrático. Entonces, sí me preocupa que esto pueda suceder. Evidentemente sería una violación más a los derechos no solamente de la señora prefecta, sino de todos los habitantes de esta provincia que votaron por ella, y que deberían ejercitarse acciones de índole legal luego que los hechos estén consumados. Pasemos al tema ley económica urgente. Tienen hasta el domingo el plazo. Hay, al parecer, una posición casi mayoritaria de la Asamblea de no permitir que esto ingrese en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Es posible aquello? Bueno, primero sería vergonzoso que esto pueda pasar por el Ministerio de la Ley, porque entonces los legisladores, mira, apaguen la Asamblea y vámonos todos a la casa, porque casi que no sirven para nada. Así que muy atento a la ciudadanía de que existan esos planes, y más aún dejaría, digamos, muy mal representada la función legislativa en las veces de su presidente, que no debería bajo ningún concepto apadrinar una estrategia tan absurda como ella. Lo segundo es que en democracia, en las diferentes formas del quehacer político y en las posiciones de la bancada, mire, yo podría decirle que casi todas las bancadas coinciden que tienen más cosas perjudiciales el proyecto de ley que cosas beneficiosas, inclusive la propia bancada oficialista, que eso es una de las cosas que debemos llamar a la reflexión. Hay posiciones y posiciones. Hoy hay un grupo al que nosotros también, digamos, hemos estado en conversaciones de otras fuerzas políticas que coincidimos en que el proyecto está tan mal armado, tiene tantos problemas, tiene tantas pocas posibilidades de reactivar la economía del país, y que es realmente perjudicial y podría poner en peligro, sobre todo las reformas en el ámbito monetario, a la dolarización, que creemos que más vale archivarlo que corregir uno que otro artículo, porque son 400 artículos. Y lo siguiente, hay otro grupo de legisladores que están proponiendo dividirlo, porque yo siempre me sorprendo cuando un legislador es legislador y no ha leído ni la portada de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No hay archivos parciales. Hay archivo, claro, o hay artículos que se toman y se cambian y se reforman, y hay otros que se desechan. Entonces, o hay aprobación o hay archivo. O hay reforma también. Por supuesto, pero dentro de eso es la aprobación. Sin embargo, de ello, creemos que esto se va a dar en los próximos días. Sé que la mesa todavía tiene problemas de llegar a acuerdos. Es evidente que el oficialismo, insisto, tiene varias posiciones, y parte del oficialismo es que se apruebe o se revise el tema tributario y el tema monetario se deje de lado. Nosotros creemos que eso sigue siendo un parche, porque en el ámbito tributario también hay problemas muy serios que le pasan la cuenta a todos los ciudadanos y que no necesariamente beneficia y reactiva la economía. Así que creemos, desde nuestro punto de vista, la posición de nuestra bancada de la Revolución Ciudadana es que nosotros insistiremos en que este proyecto debe ser de archivo, más aún cuando la proforma presupuestaria consta como que este proyecto es aprobado. O sea, eso es lo más grave de todo. Toma en cuenta los recursos que obtendrían con este proyecto para el presupuesto del próximo año. Así es, consta en la proforma presupuestaria. Un proyecto que ni siquiera todavía cuenta con los votos. Así que van a ser días bastante complejos para la Asamblea Nacional. Y le insisto a los ciudadanos y a los radioescuchas, esté atento, porque el político que no le duele su dolor, al político al que no le interesa lo que a usted le interesa y los problemas que usted tiene, no se merece su confianza y no merece su voto.
Asambleísta Aguiñaga, pero no sería precisamente esta la estrategia, el hecho de mandar un proyecto tan variado, por decirlo menos, con tantos artículos que topa tantas leyes, precisamente para distraer la atención y que termine entrando por el Ministerio de la Ley, y con eso sí se aseguran que esos recursos ingresen a la proforma del próximo año. Mire, sería gravísimo que eso suceda, y si eso sucede, yo creo que tendría que buscarse al interior de las fuerzas políticas determinar con claridad quién es el responsable de esto, de jugarle por la espalda al pueblo ecuatoriano, de traicionar su confianza, porque aquí no estamos para legislar para un sector como la banca, aquí estamos para legislar el interés de los 17 millones de ecuatorianos casi que somos. Por lo tanto, sí me preocupa un proyecto donde hay más de un cuestionamiento de expertos en la materia, donde se dice, cuidado, podríamos buscar y poner consideraciones muy parecidas a la del año 99 y poner en riesgo la situación económica de todo el país. Así que me parece que hay que estar muy atento, invitarlos a ver los debates, a escuchar cuáles son las posiciones de sus legisladores, de manera que tengamos claro quién está al lado del pueblo y quién está al lado de intereses. El peligro está en la mesa. Si no hay consenso en la mesa para el informe en el segundo debate, Ministerio de la Ley, porque no hay informe. Sí, pero yo creo que, bueno, vamos a ver qué sale de la mesa y al fin del día cuál va a ser la posición al interior. Pero ¿cómo está esa correlación de fuerza en la mesa? Que entiendo que en la mesa usted pudo ver para el primer informe, pudo ver que fueron 7 votos a favor, no se cambió absolutamente nada. La posición del presidente de la mesa fue, ay, ¿para qué? Pues si luego arreglamos. Señor no Mendoza, importa, dice pasemos usted, ¿no? nomás. Fueron 7 votos a favor. Me parece que a ellos se incorporó Suma al oficialismo, y fueron 3 votos en contra, que fue de la Revolución, y 2 votos de abstención, que fue del partido del PCC. Así que queda claro un poco cuáles son las posiciones. Las bancadas y los coordinadores siguen en conversaciones, pero insisto, yo no veo que haya condiciones ahora mismo para que la Asamblea Nacional deje pasar un proyecto que tiene tantos defectos, tiene tantas cosas perjudiciales y que ponen en riesgo la economía del país por el Ministerio de la Ley. Sería una votación dividida la tesis. Por último, debería ser una posición dividida. Sí, pero no debería pasar por el Ministerio de la Ley, porque si es así, créamelo, que los ciudadanos tienen la razón. No merecen tener legisladores que ganen casi $6,000 mensuales y que no sirvan para hacer absolutamente nada. Bueno, Mendoza ha dicho que la alternativa es la votación dividida. Bueno, vamos a ver qué dice Mendoza, porque Mendoza, digamos, responde a una línea que es la línea del oficialismo. Vamos a ver cuál va a ser su posición en torno a los cambios que merecen hacerse dentro de dicho proyecto. Muchas gracias por a habernos usted, acompañado. Muchísimas gracias. Buen día. Marcela Aguiñaga estuvo con nosotros. Con esto, amigas y amigos y liceños, estamos culminando nuestro espacio del día de hoy. Que tengan una excelente jornada. Buenos días. Son las 8:57 y ya volvemos con la Oreja Libertaria. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.